Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Australia ya tiene horas gratuitas de electricidad para hogares. Es un ambicioso plan que tiene que ver con esa verdadera central eléctrica que ha construido en los techos de las casas y las oficinas públicas y que es fervientemente impulsada justamente por un ministerio de cambio climático y energía, una entidad que tiene un valor político determinante en Australia. Hasta ahora lo que se ha garantizado son 3 horas de gratuidad. Es un plan que se ofrece a hogares sin costo durante los periodos de máxima generación solar. Se universaliza el acceso. El beneficio se extiende a propietarios, inquilinos y residentes de departamentos, independientemente de si tienen o no paneles solares en su propio techo, en el techo de la vivienda que habitan. El despliegue ya es regional, debutó en algunos estados, en Nueva Gales del Sur, en el sureste, en Australia Meridional, y tiene prevista una expansión nacional. 4 millones de sistemas solares domésticos tiene Australia y ha generado tales excedentes que los precios mayoristas cayeron a valores negativos, lo que ha motivado esta decisión política que hoy es noticia y nos permite conversar con un especialista en la cuestión, porque es evidente que hay una dirección que no va a tener vuelta atrás, por más que haya liderazgos que aún no puedan comprender el nuevo paradigma, y que es esto de la energía más barata, porque es más fácil producirla. Ahora le vamos a preguntar a Juan Carlos Villalonga, está más a mano esa energía para poder producirla y entregarla para consumo en los hogares, pero también en los comercios y en las empresas. Por lo tanto, es dable pensar que se van a abaratar los bienes y servicios. Juan Carlos Villalonga decía, es un político y ecologista argentino, es especialista en el análisis de proyectos, en los marcos regulatorios de energías renovables y también en cambio climático, ¿no? Así que creo que nos va a aportar una mirada interesante. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio, buen día. Bueno, a mí me gustaría que esto que yo esbocé de un modo un poco rudimentario, vos lo puedas poner por ahí en otras palabras, en otra profundidad, acerca de por qué casi naturalmente la energía que proviene del sol y del viento es más barata que la que produce o se produce a través del petróleo, con todo ese circuito extractivo que implica. ¿Querés contarlo? Bueno, sí, mira, lo que vos describiste es perfecto, correcto, así que simplemente lo complemento con un par de datos. Sí, es cierto, hoy producir electricidad con paneles solares es más barato que la producción de energía convencional. Esto claramente ya, en cualquier sitio en donde el precio de la energía que uno paga refleja el verdadero costo de producción, bueno, allí la energía solar es la opción más barata. Mm. Entonces, esta es la razón por la cual incluso ahora en Argentina la, hay toda una corriente de inversiones por parte de los usuarios, digamos, particulares, de colocar paneles solares en sus techos. Mm. Esto en Australia viene de hace mucho tiempo. Hay una política de incentivo y de estímulo a que esto ocurra en ese país que ha sido muy fuerte. Para dar una idea de la cantidad de paneles que hay instalados de esta modalidad, o sea, distribuida, es decir, del lado del usuario, es decir, el techo del usuario,
Si se suma la cantidad de paneles, estamos hablando de una potencia sumada de 30.000, alrededor de 30.000, 26.000 megas. Y para dar una idea de qué significa esa cifra, bueno, el sistema eléctrico argentino en su totalidad es más o menos esa cifra, 30.000 megas. Sí, si sumamos Impresionante. de todas las centrales eléctricas del país, grandes y chiquitas, todas suman esa cantidad, lo cual nos da una idea de la enorme, enorme cantidad de energía distribuida. Es decir, es muy interesante porque esa energía está producida muy cerca del consumo, hay una gran eficiencia y por supuesto se aprovechar los espacios disponibles en las ciudades, en los propias, como vos decís, en las fábricas o centros de distribución comercial, etcétera. Allí donde hay un buen techo y una buena irradiación, es posible aprovechar ese espacio para producir energía. Esto es lo que ha estado aprovechando Australia. Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente, la energía solar tiene un pico de producción alrededor del mediodía y en ese pico de producción comienza a aparecer un exceso con respecto a la demanda en ese momento. Entonces, lo que está haciendo como proyecto piloto, esto que vos decías, en 3 estados, es estimular a que la gente corra la demanda de energía eléctrica de otros horarios hacia el horario ese de pico de irradiación solar que es alrededor del mediodía. Entonces, dándole que en vez de desperdiciar la energía sobrante, la utilice la gente de forma gratuita. Es decir, si vos tenés un consumo que típicamente lo haces a las 6 de la tarde, lo traslades al mediodía, que es donde vas a tener esa electricidad de forma Estaba gratuita. pensando en términos prácticos, Cali, al mediodía, cocinas eléctricas, lavadoras, todas las Exacto, tareas del hogar que impliquen el consumo de electricidad es clave, viene perfecto, exacto, ¿no? exacto. Aprovechar, cargar autos eléctricos, Eso. etcétera. Es una manera de decir, bueno, vamos a correr en todo lo posible. Digo, esto es una cosa que se hace en muchos países. Vos sabés que en el mercado mayorista, y los grandes consumidores tienen un precio diferencial por bandas horarias. Es decir, Claro. consumir energía eléctrica en el pico de la demanda, que es alrededor de 8 o 9 de la noche, ese es el momento pico, en ese momento te sale más caro que si lo Mm, consumís, no sé, a las 3 de la mañana. Es mm. decir, en las bandas horarias fijan distintos precios. Esto existe en Argentina en el mercado mayorista, pero esto también en muchos países existe para el usuario doméstico, digamos la Sí. residencial. Nosotros no lo tenemos una tarifa plana. Es bueno que exista esa segmentación porque eso también te incentiva a que no uses tanto en el horario pico y uses más en horarios de bajo precio. Bueno, acá, ¿Influiría, Cali, el cambio de hábitos? Porque vos citaste otra vez un horario, las 21. Si suponte en la Argentina empezamos a tener el hábito de cenar más temprano, tratando de respetar el círculo circadiano, ¿no? El horario donde hay luz. ¿Eso podría reducir la demanda de un modo más o menos significativo o algo que haga mover la sí, aguja? y muchos consumos que pueden programarse. Es decir, bueno, podés programar para que la lavarropa También, funcione en el claro. horario que es adecuado, etcétera. Es decir, esto que vos describís de Australia es lo mismo, pero llevado al extremo, a que, mirá, en esta banda horaria te sale cero. Digo, Claro. es como lo mismo de las bandas horarias, solo que un paso más todavía. Entonces, pero lo bueno, el dato, es que el movimiento, y un poco como vos también lo decías, el movimiento hacia las inversiones en renovables, en este caso en el segmento del sector residencial o el usuario final, es imparable porque
tecnología confiable, súper flexible y barata. Entonces, los sistemas eléctricos, digamos, las distribuidoras, el esquema regulatorio, el esquema de precios, tendrá que ir modernizándose, y lo está haciendo, de manera de adaptarse a todas estas nuevas formas de generación. Y esto es muy interesante porque además, vos sabés que por muchos años, cuando comenzó a promoverse las renovables, siempre hubo por parte de la ortodoxia de los sistemas eléctricos, decir eso no se va a poder, son Sí. energías variables, eso trae ruido para la red, etcétera, etcétera. Bueno, nada de eso ha ocurrido y todo lo contrario. Cada vez son más sofisticados los sistemas de manejo de la red eléctrica que ha permitido este tipo de opciones. Es decir, permanentemente se está renovando, innovando en la manera en que la red eléctrica, el consumo eléctrico se va adaptando a estas nuevas modalidades. Insisto, esto es como si tuviésemos bandas horarias con distintos precios, solo que en esa banda horaria el precio es cero. Entonces, esto permite usar todo el potencial, reducir demanda, pero lógico, acá tiene que haber una compatibilidad entre el interés del usuario y el interés de la distribuidora Claro. y el interés del gobierno. Es En, decir, si en, el gobierno entiende que esto es bueno, bueno, se le busca la manera. Si el gobierno no entiende que eso es bueno, nada, no en- le e- interesa hacerlo y no se hace. claro, ahora en ese marco, suponte que haya disponibilidad política, ¿es dable pensar que elementos de primera necesidad, los alimentos, alguna vestimenta, la ropa, algunos servicios, podrían bajar sus tarifas o podría bajar esos costos? Se suele mencionar en la industria que el costo de la electricidad, de la energía, es un componente de importancia. Si la energía es gratis o baja, por la demanda que va a poder ser sostenida a través de las energías renovables, podemos pensar que, qué sé yo, la carne va a bajar o el pan podría bajar. Mira, la posibilidad, dada la tecnología, no solo del caso de renovables, sino de todos los sistemas automatizados de producción, llevan no una teoría, sino hay una idea que claramente es una tendencia, pero que obviamente se tiene que alentar y consolidar. Hay un famoso libro de Jeremy Rifkin que se llama La sociedad del costo marginal cero, que Mm, justamente habla de eso, de que los sistemas productivos tienden a tener un costo cero en agregar más, en este caso, kilovatios hora. Es decir, es lo que está pasando hoy en Australia. eso. Agregar más energía fotovoltaica no tiene costo para el sistema, por lo Eso. tanto, el precio puede ser cero. Y lo mismo ocurre en muchos sistemas productivos, cuando vos tenés los sistemas automatizados, producir cantidades añadidas y nuevas de ese bien tiende a un valor cero. Entonces, esa producción añadida puede llevar los precios a la baja. Por Mm, supuesto que esto es una aproximación que uno lo ve en la teoría o en los papeles, y eso tiene que trasladarse, como te decía, todo claro. eso tiene que trasladarse a mecanismos regulatorios, de manera que el precio refleje eso, pero a su vez no deteriore la capacidad de dar Mm. el servicio. En Vayamos, definitiva, pero, vayamos, eh, pero perdón. quiero decir, esa idea es algo que existe, y en el caso de la energía es aprovechar algo que es fundamental. Estamos aprovechando recursos que son gratuitos. Ese es el Eso. punto, Esa y es la son de clave, acceso ¿no? libre. Claro, esa es Entonces, la clave. es deseable esto que vos decís, ¿sí? Y es posible aproximarnos a ello. Y esto que vos demostrás en Australia es una pequeña punta del iceberg de lo que podría ocurrir. Unamos entonces ahora ese mundo que ya es posible, eso que ya sucede,
con lo que pasa por acá. ¿Cuáles son los datos actuales de energía renovable? Bueno, a ver, en Argentina la energía distribuida comenzó a ser realidad. Había instalaciones de manera incipiente, te diría ilegales, en el sentido de que no Mm, estaban bajo ningún encuadre normativo. Comenzó a tener su primer norma nacional en el año 2018. ujú. Eso abrió un nuevo espectro. Imagínate que significó decirle al usuario que simplemente era un consumidor de energía eléctrica, bueno, ahora tu contrato con la distribuidora es de ida y vuelta. Es decir, vos podés producir y la distribuidora te tiene que comprar. Es decir, no solo vas a consumir de la distribuidora, sino que la distribuidora va a consumir de lo que vos produzcas. Es un cambio total de paradigma en cuanto a el vínculo contractual entre el usuario y su distribuidora eléctrica. Esto, fácil decirlo, obviamente, como lo mencionaba antes, la ortodoxia tuvo que ir asimilando esta nueva realidad, la resistencia al cambio se tuvo que ir flexibilizando y hoy tenemos en Argentina, yo te diría, a un ritmo bastante interesante, un crecimiento notable de la energía distribuida. Estamos alrededor yo no recuerdo bien la totalidad, pero creo que estamos pasando los 2 megas. Lo interesante es la dinámica, porque Mm, arrancamos hace muy poco. Está creciendo de una manera que se duplica la cantidad, la capacidad total año tras año. Es un crecimiento del 6% mensual. Es muy bueno y esto tiene que ver básicamente con lo que te decía, si las renovables compiten contra un precio real, son la opción más barata. Y esto está ocurriendo. Hoy día colocar paneles en tu casa, te haces una inversión que se repaga, o sea, se recupera la inversión en tan solo 6 años, 5 años, dependiendo del lugar, 5, 6, 7 años. Eso es muy bueno, eso es lo que ocurre también en Australia. Vos tenés una perspectiva de uso de los paneles de 25, 30 años, o sea que por 20 años tenés energía gratuita el autoconsumo de los paneles es gratuito. Pagaste ya la inversión. Entonces, eso es bueno. Por supuesto que si vos lo comparás, como decíamos, Australia, si vos lo comparás con Brasil, Brasil tiene 3 veces todo el sistema eléctrico argentino arriba de los techos de la gente, ¿sí? O sea, estamos hablando de cantidades inmensas de esta modalidad. Sé que Argentina tiene muchísimo para hacer, pero vuelta a lo mismo. Los números pueden dar, pero si vos generás un incentivo regulatorio que facilitas sí, la instalación, la habilitación, y si encima podés dar algún estímulo más, porque al claro. sistema le es más eficiente, bueno, claro que esto puede tener una dinámica increíble, insisto, Mm, sin hacer nada, solo con la corrección de mm, precios, que es condición mm. necesaria. Está pasando esto en la Argentina, imagínate lo que podemos hacer. Muy Cuando vos tenés un alentador, país, muy pero alentador. por supuesto, vos tenés un país donde existen enormes, es decir, tenemos un potencial inmenso. Vos pensás que la provincia de Buenos Aires, que tiene una cantidad posible de instalaciones en residenciales, en sectores productivos de pymes industriales a agropecuarias. Bueno, todo eso recién se comenzó a destrabar, te diría de una manera sistemática, hace no más de 2 años, ¿sí? Claro, es Por incipiente, sí, sí, sí. Y resistencias, resistencias, claro. bueno, lo habilito, pero te la hago tan compleja que, viste, a la mitad del camino se va, váyanse, viste, no hago nada. Estamos, Es decir, estamos, todo, quisiera dar lugar, porque se nos acaba el programa, a algunos sí. oyentes que están llamando y hay alguna pregunta, por favor. Así es, bueno, acá Daniela de Almagro dice, la llegada de autos eléctricos es una realidad en Argentina. ¿Hay capacidad para recargar las baterías? Claro, hay capacidad y, a ver, justamente por eso, porque te diría que más allá del auto eléctrico, lo cual es un buen ejemplo, Mm, vamos hacia un esquema donde los consumos energéticos son consumos eléctricos y vamos a una sociedad electrificada. ¿Qué quiero mm, decir?
tu auto pasa a ser eléctrico. Es decir, tu consumo de combustibles líquidos, que es lo fundamental en el caso del auto, pasa a ser eléctrico. Vos viste que más y más se va incorporando en las viviendas, las cocinas eléctricas, Sí. el aire acondicionado, Mm, reemplazando todo el uso de gas. mm. Es decir, tu consumo diario, tu vinculación con el mundo energético pasa a ser eléctrico. Bueno, eso se está dando también en la industria, entonces el consumo eléctrico va aumentando como demanda Mm. y justamente Los pensemos, desafíos que hay ahí, ¿no? Porque desde estaciones de servicio que pongan más enchufe hasta, exactamente, ¿no? Es todo un exactamente, desafío estructural. exactamente. Las sociedades, la transición nos lleva a sociedades electrificadas, donde el consumo Mm, es la electricidad. Eso significa, como vos decís, que hay muchas cosas que de infraestructuras que irán progresivamente mm, modificándose. Pero por supuesto que mm. eso lleva a mayor demanda. Y la verdad que la única opción para satisfacer una demanda creciente de este tipo son las renovables. En Argentina, a 5 años, los próximos 5 años, no hay ninguna otra opción que no sea renovable para satisfacer el crecimiento de la demanda. No hay plantas de gas que se vayan a instalar. Sí, cuando uno mira la perspectiva a corto plazo, es todo renovable y esto te habla de Datazo, una datazo realidad, para ¿no? inversores además. Por Juan Carlos, supuesto. se nos acabó el tiempo. Es Sí. muy interesante escucharte siempre y muy alentador porque la verdad que con esta óptica, ese desafío que tenemos por delante, bueno, yo creo que en medio, en el marco en el que se están desenvolviendo no solo las políticas locales, sino las relaciones internacionales en general, es una brisa de aire fresco, nos muestra Exactamente, una luz, ¿no? Así que muy, muy exactamente. agradecidos. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Hasta luego. Juan Carlos Villalonga es especialista en marcos regulatorios, en energías renovables, en cambio climático, en hidrógeno, analiza los proyectos, bueno, y ha sido político y es ecologista argentino. Tiene una mirada amplia e interesante. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.